a mentalizar, vamos a mentalizarlo muchísimo, muchísimo en el tema que el estudiante debe ser más allá que un simple estudiante, quizá un estudiante común y corriente. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita enfocarse mucho más allá, ser mucho más visionario. ¿En qué? En un campo profesional, perfecto, sí, pero ¿en dónde también? En un campo laboral. ¿Y hacia dónde más? Hacia un campo empresarial. Sin importar a qué área usted vaya, quiero que apunte algo. ¿Hacer qué? Un empresario exitoso. ¿Y cómo se logra eso? Con constancia, con disciplina. ¿Desde cuándo? Desde que usted ya empieza su nivel académico universitario, ya sabe hasta dónde se va enfocando. Y sí, bueno, me presento. Mi nombre es Oscar Hidalgo, ¿sí? Soy un ingeniero, tal vez más, posiblemente sí. Soy ingeniero mecatrónico, graduado en la ESPE, sí, que está pues cumpliendo estos 100 años la universidad. Soy ingeniero mecatrónico como primera profesión. Mi segunda profesión es una ingeniería en administración de empresas y voy por una tercera carrera que es derecho, ¿sí? Son tres carreras que voy ejerciendo y voy a empezar una cuarta que es de economía. ¿Y cómo se hizo? Sí, se puede lograr. Y ustedes pueden muchísimo. Y es algo que nosotros vamos mentalizando, enfocando, que el estudiante puede alcanzar mucho más. Y esto es lo que vamos nosotros planteando desde un inicio. ¿Por qué? Porque el sistema universitario es más que un sistema universitario nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos formar profesionales de calidad. Y yo lo pude, ustedes pueden. Y pues sí, a mi edad pues hemos creado ya, tenemos, bueno, dos empresas y estoy en la tercera empresa por crear. ¿Cómo se ha hecho? Con constancia, con disciplina. ¿Y cómo? ¿Será imposible? No, ustedes también pueden lograrlo. Y sí, les damos la bienvenida pues a este proceso de la ESPE y el día de hoy vamos a darles a conocer un poquito de cómo trabajamos nosotros, cómo llevamos a cabo nuestro desarrollo académico, ¿sí? Cómo trabajamos dentro de este sistema de preparación. Sí, ya sea que usted, sí tenemos ya muchos que se han matriculado ya con nosotros, ya tenemos personas matriculadas. Y pues, por supuesto, quienes ya se han matriculado con nosotros, muchas gracias por depositar la confianza en Oscar Reignis. Y pues vamos a empezar en este momento algo que todas las carreras van a ver, todas, sin importar si sigo ingeniería, si sigo el área administrativa, si sigo hacia el área tal vez de educación, hacia el área de ciencias humanas, sociales, todas las carreras van a ver estos temas. Y quizá sea el primer tema que vamos a ver. Y a veces el primer tema que ustedes ven en la universidad dice, hijo, qué complicado, qué difícil. Sí, puede ser difícil, puede ser complicado, exacto, pero es imposible, nunca es imposible. ¿Usted puede realizar su educación? Sí, puede realizar su autoeducación. ¿Puede lograrlo? Sí, puede lograrlo. ¿Han existido estudiantes que han estudiado y han pasado nivelación por su propia cuenta? Por supuesto que pueden. ¿Cómo? Ayúdese usted mismo. Hay bibliografía, hay videos en YouTube, nosotros también subimos videos en YouTube. Sin embargo, claro, también damos un acompañamiento de forma privada, pero claro, ese acompañamiento privado tiene pues, su respectivo costo. Pero vamos a ver que usted, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede usted trabajar dentro de su sistema de preparación para nivelación? Alguien, tal vez por curiosidad, ya vio, tal vez por ahí, cuál es el primer tema que usted va a ver en nivelación. Alguien por, hablemos de una materia en específico, matemáticas, porque todos tienen matemáticas o tienen álgebra, pero todos tienen esta materia. Esta materia más común para todos. Ofimática, también una materia común para todos, sí. Y de otra materia, ICA para unos y COE para otros, que sigue siendo el mismo tema de lenguaje y comunicación. Entonces, en este caso, yo les voy a mencionar, para matemáticas, ¿cuál será el primer tema que usted tal vez por ahí se le ocurre que le van a dar en nivelación? Alguien tal vez, alguien, alguien por ahí dicen, este tema puede ser que me den. Alguien tal vez ya se ha puesto a investigar por ahí. Pablo Zurita, ¿qué tal, Pablo? Pienso que uno de los temas puede ser lógica. Acabo de leer el comentario que también pienso que puede ser lógica, pero estaba pensando en integrales Ya, como muy tema. bien, 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 Pablo. Te comento que hay algo, una noticia buena y una noticia mala. Que integrales, por suerte, no ven todavía en nivelación. No ven integrales en nivelación. Sí, es una ventaja, porque integrales ya tiene su nivel de complejidad un poquito más fuerte. Sin embargo, nosotros le preparamos para nivelación con derivadas integrales. Sí, le vamos a preparar con derivadas integrales. ¿Para quiénes?
las carreras administrativas, las carreras técnicas, porque en primer semestre todos ven integrales, pero justamente lo que corresponde al primer tema que van a ver es, como dice Jason, el primer tema que lo ven es lógica, lógica matemática. Entonces, y aquí les pregunto de forma general, los micrófonos están abiertos para todos. Y entonces, ¿qué podremos mencionar que será lógica? Alguien tal vez, será lógica. Alguien por ahí, se le ocurra mencionar así. ¿Qué será lógica? La lógica puede ser aplicar los problemas de la que nos enseña la matemática a resolver en nuestra vida diaria. Correcto, va por ahí, hacia la lógica matemática que viene con la vida diaria. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más tal vez algo con respecto a lógica? Razonamiento. Ya, razonamiento, correcto. Porque usted cuando dio el transformar había razonamiento lógico, ¿verdad? Y sí, a veces viene por ahí el tema. Sin embargo, no es del todo cierto. ¿Por qué? Al hablar de lógica, hablamos de lógica matemáticas, porque hay dos temas en conjunto que van a venir de la mano casi. Uno llamado lógica matemática y otro llamado conjuntos. Quizá algunos sí lo hayan visto el tema lógica matemática en el colegio. Tal vez otros no, ¿sí? Entonces, es esto pues algo que nosotros vamos a ir a ver en este momento, el tema de lógica. ¿Es difícil? Quizás sí, quizá no. Tal vez difícil puede ser. ¿Por qué? Porque para muchos va a ser un tema completamente nuevo. Para algunos será un tema completamente nuevo este tema. Sin embargo, todos los temas son nuevos, pero todos los temas se pueden aprender. Así que vamos a empezar y pues en este preciso momento empezaremos con algo que corresponde a nuestro sistema de preparación. Sin embargo, claro, aquí también tenemos, bueno, una personita que sigue medicina en este momento, ¿sí? Sigue medicina, que ya se preparó con nosotros. Dice que es fácil medicina, pero no sé. Estamos por aquí, Dani. Aquí estoy. Hola, Hola, Dani. chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? A los años, Dani. A los años. Sí, chicos, Dani Verástegui fue una de nuestras alumnas en algún periodo, entre los cuales pues preparamos. Y ahora se encuentra en qué carrera, Dani. Cuéntenos cómo es Oscar Reyes. Segundo semestre de medicina. Bueno, yo personalmente les digo que la nivelación de la ESPE sí es un poquito difícil, sobre todo porque no tienen apoyo de los profesores. Es como que cada quien por su lado, cada quien autoestudio, ellos solo les dan los materiales y ustedes ven que estudian o que no estudian. Entonces sí es un poco complicado. Yo acudí al profe Oscar para que me ayude en ese proceso de nivelación y la verdad no me arrepiento porque aquí estoy en segundo semestre y, y los profesores son completamente capacitados, les apoyan en todos los deberes, todo lo que puedan. Siempre, en cualquier hora que necesiten, le pueden preguntar cualquier cosa al profe y él les va a responder. Entonces, si tienen la posibilidad, chicos, de entrar, yo les recomiendo 100%. No se van a arrepentir. Sé que ya tienen el cupo y están muy felices por eso, pero pasen la nivelación, tienen que pasar la nivelación y ya con eso tranquilos y a darle en la carrera que hayan elegido. Y Y aquí eso, la pregunta, Dani. Todos pregúnteme. ya entran a nivelación. Todos los que están en nivelación pasan a primer semestre. No. Cada carrera tiene sus cupos. Por ejemplo, aceptaron a 80 personas en medicina, pero los cupos para medicina son 50. Entonces, ahí sí tienen que, solo los mejores puntajes pasan. Eso Y sí, métanse no es ni en por la promedio, cabeza. ¿verdad? No es ni por Ajá, es por promedio. promedio. No. Solamente los mejores, así Los es. mejores pasan. Y de nuestros estudiantes pasaron todos. Lo que yo estuve en su periodo, todos pasaron. Así que Todos, ¿verdad? sí. Sí, así Estuvimos es. como 20 personas de Chicos, medicina y 20 pasaron. Sí, exactamente, es así. Pues sí, Dani, pues una de nuestras estudiantes que se encontró en la preparación de nivelación, en el acompañamiento que les dimos. Como dijo Dani, si damos el acompañamiento pues en todas las materias, tenemos un horario fijo de clases. Sin embargo, si necesitamos tutorías extras, no hay límite de horario. Lo importante es que apruebe o apruebe o apruebe, ¿sí? Dani dice que medicina es fácil.
está ahí en medicina. Y así es, chicos. Tratamos de que el ambiente sea uno de los mejores ambientes para que el estudiante se sienta muy a gusto en realidad. No es nada que se diga algo monótono, aburrido, como las típicas clases. Siempre buscamos lo mejor en cada uno. Y ahora, Dani fue una estudiante de una promoción en específico y ahora está feliz con su carrera. ¿Sí? En la fácil ESPE, en esa fácil medicina. Sí, así que, sí, Dani es un ejemplo de los cuales estaban pues en ese periodo y ahora felizmente sigue cursando la carrera de medicina. Sí, así que gracias Dani, gracias por este pequeño espacio de haberles mencionado a los chicos cómo fue su preparación. ¿Algo más tal vez, Dani? No, mucha suerte a todos los que estén aquí, los que vayan a entrar al pre y si no, pues estudien mucho y buena suerte en su carrera. Nada más. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Sí, entonces, pues Dani, sí, una de las chicas que se preparó con nosotros el acompañamiento nivelación. Y bueno, como habíamos mencionado, vamos a desarrollar hoy algunos ejercicios, los que corresponden pues a nivelación, chicos, chicos. Y vamos a ver, les pregunto aquí lo siguiente. Primer tema, a ver, ¿qué es una? Vamos con dos cosas. Una preposición, que a veces suelen confundirse preposición, y qué es una proposición. A ver, ¿qué es una preposición y qué es una proposición? A veces suele haber estos dos temas. Pablo, La preposición, si no me equivoco, es una idea más como que más como fundamental. La proposición está más elaborada. No correcto. estoy muy... Ajá, Va ya. por ahí, exactamente. Y aquí hay un prefijo, este prefijo pre. ¿Qué significa la pre? Antes, Antes, correcto. Entonces, esto vamos a hablar en la materia de ICA, de COE, de lenguaje, ¿sí? Preposiciones, preposiciones. Una palabra que va antes de otra palabra. Así es, son las preposiciones. Usted por ahí puede saber algunos términos, ¿sí? Entonces, eso es lenguaje. Pero aquí viene proposición. ¿Qué es una proposición? Entonces, ¿qué podrá ser? A ver, alguien que me diga, ¿qué es una proposición? ¿Alguien? Proposición, ya hablamos específicamente en matemáticas. Dice, preposición es una palabra que sirve para establecer relaciones entre una cosa. Y una proposición es una expresión donde se propone algo. Correcto, vamos por ahí, exactamente. Así es. ¿Alguien más? Sí, pueden escribir en el chat. Así es, con todo gusto. ¿Qué es una proposición entonces? Vamos a ver. Sí, la proposición hablamos ya dentro de un lenguaje matemático. Y esto en sí, preposición y proposición son oraciones. Ya, hablamos de forma general, oraciones. Pero esto, la proposición es una oración o una semántica matemática, pero con algo en específico. Yo les digo lo siguiente, y ustedes me van a responder. Todavía no les digo ni qué será preposición, proposición o tal vez cualquier otro tema. Le pongo así un texto al azar y usted me va a responder lo que usted crea conveniente. ¿Sí? Entonces les digo, a ver, mañana va a llover, mañana va a llover a las 13:30, ¿ya? Mañana va a llover a las 13:30. Un ejercicio. Otro ejercicio le pongo, 3 más 5 igual a 15. Dos ejercicios al azar ahí. Listo. Se puede pensar como una oración simple, aseverativa, que puede ser juzgada como cierta o rechazada. Perfecto. Así es. Entonces, a ver, aquí yo le he colocado dos ejercicios. ¿Sí? Mañana va a llover a las 13:30. Y 5 más 3 es igual a 15. Le pongo otra más. La nivelación de la ESPE
está previsto que inicie el 27 de junio. Entonces, tengo aquí 3 oraciones. Listo. A ver, son 3 preguntas. Les voy a preguntar al azar a sí mismo. La primera pregunta. ¿Qué opina la primera pregunta? Anaí, ¿qué opina usted de la primera pregunta que se encuentra aquí? Estamos, Anaí, tal vez con micrófono. O alguien más, alguien que desee colaborarme. A ver, alguien que desee colaborarme. ¿Qué opinarían? Correcto, pero aquí nos dice, no podemos decir con certeza lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, mañana va a llover a la 1 de la tarde, 1:30. ¿Puedo asegurar esto? No, ¿verdad? Yo no puedo mencionar algo con certeza. Perfecto. Pero viene un segundo ejercicio. 3 más 5 es igual a 15. ¿Qué opinan con respecto a esto? 3 más 5 igual a 15. Que es un enunciado falso porque 3 más 5 no es igual a 15 por ningún motivo, creo. Correcto. Tatiana nos dice, ya. La primera pregunta, pues, no sabíamos si decir verdad o falso. Esto es algo incierto. Correcto. Pero 3 más 5 es 15. Tatiana nos dice no. Mudos, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta sería verdadera. No, pero si yo sí puedo decir que esto es falso con seguridad. ¿No es cierto? Es completamente falso. Y esto estoy tan seguro que es falso. Porque 3 más 5 es 8. Muy bien. Y al tercer ejercicio nos dice, la nivelación de la ESPE está previsto que inicie el 27 de junio. ¿Qué opinan ante eso? Alguien tal vez que encienda su micrófono y pueda responderlo. ¿Alguien? Eso sí es verdadero. Ya, eso es verdadero, nos dice. Correcto. Esto es verdadero. Correcto. Y con seguridad yo puedo decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque la universidad mismo ha manifestado este criterio, ¿verdad? Entonces digo, sí, con seguridad. Yo digo, esto es verdadero. Perfecto. Y entonces, aquí viene algo, chicos, chicas. ¿Sí? Aquí viene el siguiente criterio, en el cual usted va a poder manifestar de la siguiente manera, que es una preposición. Y aquí vamos a mencionar 2 conceptos. ¿Sí? Vamos a mencionar 2 conceptos. Algo llamado proposición y algo denominado, inicialmente pongamos así, no proposición. Así lo encuentran en los textos. ¿Sí? Esta materia, este tema, todos van a ver todas las carreras. Todas las carreras en el primer tema. De ahí el segundo tema, ya se van desviando para el área administrativa, para el área humana, para el área de ingenierías, para el área de medicina. Entonces, proposición y no proposición. Entonces, ¿qué es una proposición? Así, de forma corta, en palabras criollas. ¿Qué es proposición? Es una oración que puede ser respondida con verdad o falso. ¿Sí? Eso, así, en términos fáciles. Una proposición es una oración que yo puedo responder con verdad o falso. Y fin, se acabó. Eso es proposición. Y ahora viene otra parte, que es no proposición. ¿Qué será no proposición? ¿Podemos compartir el chat? Sí, así es. Pueden compartir el enlace, chicos. Así es, por supuesto. Pueden compartir el enlace con sus amigos, con los demás grupos. No hay problema. Esta clase es abierta para todos. Proposición, una oración que puede ser respondida con verdad o con falso. Eso, fin de la historia. Y ahora, viene la otra parte, que es no proposición. Es algo que no puedo decir ni verdad ni falso, ¿sí? No se puede asegurar que sea verdad o que sea falso. Es decir, es algo que sea dudoso. ¿Sí? Si es algo dudoso, algo incierto, entonces es una no proposición. ¿Sí? Entonces, proposición y no proposición. ¿Estamos de acuerdo con estos 2 conceptos? Hasta el momento. ¿Alguna pregunta? No. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con toda confianza usted puede manifestarlo sin ningún problema.
No sé si alguien tal vez tiene alguna duda hasta el momento. Y si no, podemos continuar al siguiente ejercicio. Le voy a poner algo facilito. Le voy a decir esto. A ver. Un concepto facilito. Tal vez esto sea un poquito de conocimiento. 1 es un número primo. 1 es un número primo. Entonces, usted ponga en el chat la P de proposición y la N de no proposición. A ver, la P si es proposición y la N si es no proposición. A ver, todos coloquen y vamos a ver qué opinan. ¿Listo? Proposición nos dicen. Proposición. Ya, correcto. ¿Por qué diríamos proposición tal vez? Correcto, todos acertaron por decir proposición, correcto, está súper bien. Ahora, ¿por qué es proposición? ¿Alguien desea ayudarme tal vez? Porque es una Porque es verdadero. oración que es verdadera. Ya, es una oración que yo puedo afirmar que sea verdadero o falso, con seguridad, ¿verdad? Es que puedo asegurar con certeza si es verdad o falso. Y aquí les pregunto, ¿es verdad o falso esta oración? 1 es un número Verdadera. primo. Ya, verdadero nos dice Melissa. ¿Alguien más? Falsa. Jason nos dice falsa. Estefanía. Falso. Estefanía nos levantaba la mano. Lola nos decía falso. Y ahora, claro, esto, usted ya Verdadero. podía, verdadero nos dicen por ahí. Usted, aquí, en el examen a usted le van a evaluar así. En el examen, ojo, las preguntas son de opción múltiple, por si acaso, ¿sí? Son de opción múltiple, esa es la ventaja. Entonces, debo decir proposición o no proposición nada más. No le preguntan si es verdadera o falsa. Porque aquí usted sí podía asegurar esto. Aunque quizás desconozcamos exactamente el concepto de esto, de si el 1 es primo o no. Aquí la respuesta correcta es verdadera o falsa. La respuesta es falsa. Ojo, el número 1 no es un número primo. La definición de un número primo, ¿qué nos dice? Un número primo es aquel que puede ser divisible para sí mismo y para 1. Pero el 1 es divisible únicamente para 1, porque sí mismo sigue siendo un mismo número. Entonces, por eso, el 1 no es considerado un número primo, por si acaso, ¿sí? Un concepto, pues, a usted le van a evaluar por ahí dentro de los ejercicios fáciles hasta el momento, ¿sí? Vamos a empezar de a poquito con esto, suavito, suavito, que usted vaya comprendiendo de la mejor manera. Viene un ejercicio número 2. Le voy a poner ejercicio número 2. Y le digo que menos 12 más 14 es igual a 7. ¿Proposición o no proposición? ¿Qué opinan? Ya, correcto. La P de proposición, la N de no proposición. 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 Correcto. ¿Por qué sería proposición? ¿Cuál sería su Porque es, respuesta? ¿Por qué, Alan? porque es falso. Correcto. Es falso el resultado. Yo con seguridad al 100% yo puedo decir es falso. ¿Sí? Entonces, con toda seguridad yo menciono que eso es falso. Por lo tanto, es una proposición. Le pongo otro ejercicio. Pongamos, Ramiro es estudiante de ingeniería civil. Ramiro es estudiante de ingeniería civil. ¿Qué opinan? ¿Proposición o no proposición? No proposición. No proposición. Ya, no proposición. ¿Por qué es no Porque es dudoso. proposición? Porque es dudoso, porque no sabemos. Correcto. ¿Quién es Ramiro primerito, no es cierto? No conozco. Ujú. Porque puede ser tal vez que mi pana se llame Ramiro y sigue odontología. Puede ser que su ex se llame Ramiro y sigue arquitectura. Entonces puede haber millón de Ramiros que no nos especifica exactamente de quién se está mencionando. Por lo tanto, esto yo no puedo asegurar. El primero
Perfecto, era una proposición. El segundo, una proposición. Pero Ramiro es estudiante de ingeniería civil. No puedo asegurar esto. Entonces, no proposición. No sé si hasta el momento tenemos algo claro, tal vez. Sí, más o menos. Sí, si vamos captando esta idea. Sí, ¿verdad? Ahora, les Claro. pongo, correcto, hasta el momento todo claro mencionan. Les pongo otro más. Les pongo aquí. Un ejercicio evaluado ya en algún momento. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. ¿Qué opinan ante esto? Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. ¿Qué opinan de eso? ¿Proposición? ¿No proposición? Proposición. Proposición. Y a Jefferson nos dice proposición. Tatiana también nos está afirmando que sea proposición. Y así es. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, correcto. Esto quizá necesitamos una por cultura general, ¿verdad? Entonces, esto sí, es por conocimiento nacional en sí, que sí. Vicente Rocafuerte, ¿fue presidente del Ecuador, sí o no? ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero, exactamente, sí. ¿Qué puesto de presidente ocupa Vicente Rocafuerte? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Primero. No fue el primero, Segundo. el segundo, exactamente. El primer presidente nacido en Ecuador, eso sí, el primer presidente como nacionalidad ecuatoriana, eso sí es verdad. Y solamente por ir un poquito fuera de contexto, ¿quién fue el primer presidente del Ecuador? ¿Alguien recuerda? Juan José Flores y fue de nacionalidad venezolana, si no mal recuerdo. Muy bien, Tatiana. Bien, bien, Tatiana, exactamente, así es. ¿Sí? Bueno, en realidad, pues, salió un poquito de nuestro contexto, pero así es. Esto yo puedo afirmar con seguridad que sí, fue presidente, por lo tanto, es una proposición, porque yo pude asegurar con certeza para mencionar verdadero o falso ante esta situación. Entonces, nosotros, dentro del estudio, pues, siempre, lo que vamos a tratar, vamos a mencionar siempre, será con respecto a lo que corresponde a lógica proposicional, ¿sí? Siempre vamos a hacer referencia nosotros a lógica proposicional. Sin embargo, también hay las no proposiciones. Vamos a ver a qué hace referencia estas no proposiciones. Entonces, ¿qué serán las no proposiciones? Vamos a mencionar que alguien nos pueda ayudar en esto. ¿Qué serán las no proposiciones? Entonces, ¿qué era la proposición? ¿Qué era la proposición? ¿Quién recuerda? Algo que se puede afirmar como verdadero o como falso. Exactamente. Algo que podemos asegurar con certeza que sea verdadero o falso. Y entonces, las no proposiciones, ¿qué será? Habíamos dicho algo que sea Lo dudoso. dudoso, algo que yo no pueda asegurar al 100%. Entonces, le pongo un ejemplo. Le digo aquí. Lave el auto, por favor. Y ahora, ¿verdad o falso? Es una no proposición. ¿Verdad? Es una no proposición, exactamente, es una no proposición. ¿Por qué? Porque yo sí puedo asegurar que no puedo decir ni verdad ni falso. Entonces esto es muy dudoso, no digo directamente verdad ni falso. Dame el auto, por favor. Y ahora, ¿verdad o falso? No puedo responder ni con verdad ni con falso, entonces es no proposición, exactamente. Otro ejemplo de los típicos que nos colocan dentro de las evaluaciones. Por ejemplo, el siguiente nos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad o falso?
No proposición. No proposición, exactamente. No proposición, exactamente. ¿Por qué no puedo asegurar con exactitud si es verdadero o si es falso? Así es. Entonces, ojo con eso. No proposición. Otro ejemplo. Por ejemplo, si nos dimos cuenta ahí, directamente hablaba de una pregunta que yo no podía responder con exactitud. Y ahora viene, quizá una afirmación, apúrate, con una exclamación, ¿verdad o falso? ¿Ya? Es también una proposición. Correcto. Nos dice, también es una no proposición. Y efectivamente, es una no proposición. ¿Por qué? Simplemente es una exclamación. Cuando yo digo una exclamación, jamás será una proposición. ¿Sí? Entonces, no proposición. Viene otro. Los ejemplos a veces que nos ponen así. Otro ejercicio evaluado. ¿Qué opinan ante eso? ¿Proposición o no proposición? No proposición. Exactamente, ¿verdad? Dice, la conceptualización cambia lo absurdo en azul. Es una frase. Ojo, y toda frase célebre, por si acaso, cualquier frase célebre, nunca será proposición. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. El siguiente. X más 5 es igual a 9. ¿Qué opinan? ¿Proposición o no proposición? ¿Y por qué? No proposición. No proposición. Proposición. ¿Por qué no proposición? No proposición porque desconocemos el valor de X. Exactamente. Yo puedo decir, matemáticamente yo resuelvo esa ecuación. Y digo que x más 5 igual a 9, el 5 que está sumando pasó a restar, y quedaría que 9 menos 5 y x es igual a 4. Yo podría mencionar eso matemáticamente, y no estaría nada mal. Pero eso sería de forma matemática para despejar x. Sin embargo, me dan como una oración, como una proposición, llamándolo así, como una oración. Entonces, en este caso, es decir, x más 5 es igual a 9. En el caso que sea 4, yo diría verdadero. En el caso que me pongan 6, por ejemplo, 6 más 5 igual a 9, yo diría falso. Entonces, esto es dudoso. Cuando yo tengo una ecuación, ojo, cuando nos presentan una ecuación, en una ecuación, siempre, siempre, siempre será una no proposición. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo claro hasta el momento? Y otro elegante. ¿Qué nos dice aquí? Mañana se acabará el mundo. ¿Qué opinan ante eso? ¿Verdad o falso? No proposición. No, proposición. Exactamente. Porque yo no puedo asegurar que mañana se acabe el mundo. Mañana se acaba el paro. ¿Qué opinan? No proposición. No proposición, exactamente. Puede ser que mañana se acabe o que no se acabe el paro. Entonces yo no puedo asegurar con certeza algo, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí tal vez, chicos, chicas? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ojo, mañana se acaba el mundo. Es una no proposición. Pablo Zurita. Profe, solo para dejar todo en claro, por si acaso. Claro, Cualquier orden o pregunta más que nada el asunto de las órdenes. Una orden siempre va a ser no una proposición, ¿verdad? efectivamente. Una orden es una no proposición. ¿Por qué? Una orden a veces puede ser de una forma, quizá tomada por una persona de una forma afectiva como positiva, por otros tal vez de una forma negativa. Yo les digo por decir de esta manera, en este momento todos van a prender su televisor. Y ahora, algunos prenderán y otros no prenderán. Les digo, a ver, todos prendan su cámara. Algunos prenderán, algunos no prenderán. Entonces, como bien lo dijo Pablo, una orden no afirma ser una proposición. ¿Sí? Entonces, sí, estamos de acuerdo con eso. Pablo. Sí, profe, una cosa más, disculpe.
Claro, con todo gusto. Por ejemplo, en este caso, en la oración, mañana se acabará el mundo, podríamos volver la proposición diciendo, por ejemplo, es probable o hay una pequeña posibilidad de que mañana se acabe el mundo. Pasaría a ser una proposición, ¿verdad? Claro, y justamente a eso es lo que vamos a llegar. Una no proposición, convertirlo en proposición. ¿Sí? Hay proposiciones que en el examen, ya vamos a ver eso, que son oraciones, que son no proposiciones, pero que necesitamos modificarlo a alguna proposición. ¿Por qué? Porque va a haber casos que sea futuro o que sean pasado. Si, por ejemplo, yo menciono lo siguiente, ayer se acabó el mundo, ¿qué puedo afirmar con eso? ¿Proposición o no proposición? Proposición. Proposición. Proposición, porque es falso. Proposición. ¿Por qué? Correcto, porque es falso. Entonces, ya vamos a llegar a esos casos en los cuales ustedes de esa manera van a ir relacionando mucho más claro todos los conceptos. ¿Sí? Una no proposición, ¿es posible pasarlo a proposición? Sí, es posible. ¿Cómo? Modificando quizá tiempos. Cuando un tiempo de un futuro se pasó a un pasado sí se puede afirmar con exactitud si será una afirmación o una negación, una proposición o una no proposición. No sé si es el momento. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Perfecto, chicos. Bueno, Sí, de ahí profe. una parte. Ya les voy a enviar al grupo mismo, les voy a enviar un debercito, ¿sí? Para que todos practiquen. No necesariamente que les voy a calificar para ponerles 10, sino para que usted practique, para que usted se siga familiarizando con estos ejercicios. Y bueno, dentro de esto también viene algo más. Hemos visto hasta el momento dos partes principales nada más. Proposiciones y no proposiciones, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos mucho más en algo denominado proposiciones. ¿Sí? El estudio se basa en sí en proposiciones. El estudio va a ser siempre hacia proposiciones, pero sí, en el examen debemos descartar todo lo que sea no proposición para quedarnos únicamente con las proposiciones. ¿Por qué? Porque algo denominado, no sé si alguien ha escuchado, lógica proposicional. ¿Alguien ha escuchado lógica proposicional? Sí. Pablo dice sí, perfecto. ¿Alguien más ha escuchado lógica? Jason también, perfecto. Sí, así es. Hay lógica proposicional. Entonces, ¿qué es una lógica proposicional? Es la misma matemática, visto desde otro punto. ¿Por qué? Porque hay operaciones matemáticas con oraciones. Entonces, y dentro de ello, hay algo que usted quizá, esto tal vez algunos lo hayan visto, otros tal vez no. Alguien quizá ha visto algo denominado tablas de verdad. Alguien tal vez. Alguien. Muy bien. Correcto. Por ahí nos dicen que sí han visto tablas de verdad. Y perfecto, está muy bien. ¿En qué consistía una tabla de verdad? Que alguien me ayude tal vez. Muy bien. Perfecto. ¿Qué será una tabla de verdad? ¿Dónde están las tablas de verdad? Alguien tal vez que me pueda mencionar. ¿Qué es una tabla de verdad? ¿Alguien? ¿Qué era una tabla de verdad? Más o menos, ¿alguien alguna idea? No, nada. Pablo, Yo usted, tengo una idea. a ver, ¿cómo era Pablo más o menos? Podría ser una tabla en donde vaya, se verifique la veracidad de alguna proposición o de alguna oración, Así con es, algunas reglas, por así decirlo. exactamente, exactamente. Y vamos a llegar a eso. Una tabla de verdad está conformada por dos afirmaciones. Una afirmación llamada positiva o una afirmación llamada negativa. Sí, hay dos proposiciones, positiva o negativa. Y entonces, para esto, vamos a hacer las tablas de verdad siempre una comparación entre dos proposiciones. ¿Sí? No solo dos o más proposiciones. Entonces, para ello, voy a poner algo simple todavía al momento, ¿sí? Algo muy fácil todavía, para que usted pueda
desarrollar. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse esto? Entonces, primerito va a existir como una tablita pequeña, en lo cual, generalmente, las proposiciones, ¿alguien sabe con qué letras se conocen las proposiciones? ¿Alguien? ¿Alguien ha escuchado con qué letras se conocen a las proposiciones? Con la letra Q tal vez. Correcto, una es la letra Q. ¿Con qué otra letra más, tal vez? Con la letra P también, así es, correcto. Con la letra P o con la letra Q. Generalmente son las dos, P, Q. Con Entonces, P va a poner P, minúsculo. exactamente, P y Q. Tenemos dos proposiciones, ¿sí? En este caso son dos proposiciones que vamos a ir comparando. Empecemos solamente con una, para no confundir primero. Primero empezamos solo con una para ir con detalle. Una proposición, por ejemplo, le pongo esto. 2 más 5 igual a 8. ¿Cómo responden ustedes de esto? ¿Proposición o no proposición, primerito? 2 más 5 igual a 8. ¿Proposición o no Porque es proposición? falso. Correcto, es una proposición que sería falsa. Exactamente. Proposición falsa. Exactamente. Siendo en PQRS, exactamente, así es. Entonces, usted a esto, ¿qué era una proposición? Algo que puede ser respondido con verdad o falsedad. Entonces, eso es una tabla de verdad. Una tabla de verdad, primero va a estar compuesto por estos dos elementos, que pueda ser verdad o que pueda ser falso. ¿Sí? Una tabla de verdad, primerito va a estar formado por estos dos elementos, verdad o falso. La P es la proposición que puede ser verdad o que puede ser falsa. Correcto, hasta ahí. Entonces, ¿cómo se va a ir denominando o formando todas estas tablas? Entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Entonces, la siguiente parte que usted va a mencionar ahora, ya no va a ser únicamente con una proposición. Usted puede tener varias proposiciones. Entonces, lo que generalmente se va a trabajar serán con dos proposiciones. Siempre nosotros trabajaremos con dos proposiciones. Entonces, vamos con la segunda ya un poquito más general. Y con esto vamos a ir viendo de qué se trata en realidad este criterio. Ahora sí, vamos con, si hablamos de dos proposiciones, ¿qué letras nomás incluirán? ¿Cuál serían? P y Q. ¿Sí? Siempre van en ese orden. P, Q, R, S, T, U. Entonces, P. Aquí, preste atención a esto. ¿Cómo usted va a armar la tabla de verdad? ¿Cómo usted armaría una tablita de verdad? Primerito. Si hablo de una sola proposición, solamente P, para determinar las tablas de verdad, vienen de la siguiente manera. Va a existir una base 2. ¿Por qué 2? Porque siempre tendrán dos alternativas, ya sea verdad o sea falso. En el primer caso, ¿cuántas proposiciones tiene? ¿Cuántas proposiciones tiene? Solamente una proposición llamada P. Entonces, eso es el exponente, el número de proposiciones, 2 elevado a la n. Entonces, ¿cuánto era en este caso n? Una proposición, 2 a la 1, y esto es igual a 2. ¿Qué significa el 2? Existirán dos filas, ¿sí? Una fila y en este caso que era verdad, y la otra que le pusimos falso. Dos filas en este caso. Ahora, le voy a preguntar, si alguien me puede colaborar, ¿cuántas filas serán necesarias para P y Q y por qué? ¿Cómo haríamos? ¿Pablo? Serían 4 filas. Correcto. ¿Por qué? ¿De dónde sacó 4 tal vez? Porque como la fórmula es 2 a la n y n es el número de proposiciones, en este caso tenemos 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Exactamente. La fórmula es 2 a la n. Entonces, n es el número de proposiciones. Tengo dos proposiciones P y tengo Q. Entonces sería 2 al cuadrado.
Y entonces, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado es 4. Empezamos por ahí. Armamos entonces 4 filas. ¿Sí? Pero, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo vamos armando la tablita de verdad? Es bastante sencillo. Nosotros vemos que solamente puede haber verdad o falso. Entonces digo que si el número de filas es 4, primerito saco la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. 2. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ese 2? Que las 2 primeras filas colocamos verdad, verdad. Y las 2 siguientes filas, falso, falso. Sí, no sé si me hice entender. Primerito, 2 al cuadrado, porque eran 2 proposiciones, 2 al cuadrado, 4. Son 4 filas. La mitad tienen verdad y la mitad coloco falso. No sé si me hice entender hasta ahí. Alguien tal vez que tenga alguna pregunta, pregunte con confianza. Ahora viene la segunda parte. La segunda columna, ¿cómo se coloca? De forma alternada. Verdad, falso, verdad, falso. ¿Sí? Colocamos siempre de forma alternada la última columna. No sé si hasta ahí me hice entender tal vez. ¿Sí? Viene otra más. Vamos a desarrollar la siguiente tabla para que usted vea cómo podría hacerlo. Y aquí pues ya vamos a ver que usted solito ya puede, en este caso, ayudarme. Vamos a desarrollar que alguien pues, si alguien puede ayudarme, chévere. Para la siguiente tablita. A ver, vamos a ver si alguien me puede colaborar. Vamos a trabajar en este caso para 3 variables, para 3 proposiciones, ¿sí? Vamos a colocar 3 proposiciones. ¿Cuáles serían mis proposiciones en este caso? P, Q y R, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas filas necesito ahora y por qué? ¿Cuánto sería? ¿Cuántas filas podríamos hacer y por qué? Que alguien me ayude, a ver. Alguien tal vez. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Ya, por ahí nos dan en el chat. Nos dicen 8 filas. ¿Por qué tal vez será 8? ¿Alguien? Wendy, tal vez. ¿Estamos ahí, Wendy? ¿Tenemos micrófono? Wendy. ¿O alguien que tenga micrófono por ahí? Sí, con confianza. Correcto. Nos dice porque son 3 proposiciones. Exactamente. Entonces, la fórmula es 2 a la n. Son 3 proposiciones, entonces sería 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8. Entonces, son 8 filas. Ahora, cuento veríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. ¿Cómo lleno esas filas? ¿Cómo lleno esos espacios? ¿Cómo colocaría? ¿Alguien tal vez que me puede ayudar? ¿Cómo colocaría los datos? La mitad primero. Correcto, la mitad, la mitad. La mitad de 8 sería 4, ¿verdad? Entonces, ¿serían cómo? 4 verdades, 1, 2, 3, 4 verdades y luego 4 falsos. No sé si hasta ahí me hice entender tal vez. Sí. Sí me hice entender hasta el momento. 2 al cubo, 8. 8. Entonces, 8 filas. La mitad verdad y la mitad falso. 4, 4. 4 verdades, 4 falsos. Ahora, la segunda columna. ¿Cómo podría colocar la mitad de la mitad? Sí, en este caso, hemos colocado 8 filas, de los cuales 4 son verdad. Ahora saco la mitad de eso. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Entonces, ¿cómo colocamos ahora? Si la mitad de 4 son 2, significa que coloco 2 verdades, 2 falsos. Y así termino. 2 verdades,
y 2 falsos. No sé si hasta ahí me hice entender. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo sería la columna de la proposición R? ¿Cómo podría ser para R? Alternado. Perfecto. Jason pues ya nos daba la respuesta. Así es. La última pues va a la mitad de la mitad. Si teníamos 2, ahora sería la mitad 1. Un verdadero y un falso. Y así terminamos. Es decir, de forma alternada. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Sí? Entonces, ahí estaría el ejercicio resuelto en este caso para 3 proposiciones. No sé si me hice entender tal vez. Sí. Sí. Sí, los demás igual creo que en el chat tal vez es que tienen duda o si está claro. Alan. Sí, sí, se lo entendió. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Vamos a hacer una actividad con ustedes. Ustedes realicen en este momento. ¿Cómo haríamos para PQRS? No sé, tiene una hojita al lado, un cuadernito, algo a ver. Dele ahí con confianza. Y pueden subirle al grupo, perfecto. Pueden subirle al grupo para ver cómo lo resolvió, enviarme de forma privada, no hay problema. Entonces, envíelo a ver. ¿Cómo quedaría? ¿Cuántas filas necesitamos? ¿Cuántas filas se necesitan? No sé. 16 filas. 16 filas. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay Correcto. Porque es 2 a la cuarta. No. Exactamente. 2 a la cuarta. Serían 16 filas. A ver, hagan solitos en su cuadernito. A ver, hagan solitos. Tienen un minutito. Y de ahí, si desean, suben al grupo. Y si no, envían por interno. Y lo vamos revisando tal vez algún error que se haya cometido o para verificar que esté todo completamente claro. ¿Alguien tal vez alguna pregunta hasta el momento? Sí, ojo, siempre que tengan cualquier duda, cualquier inquietud, nunca dude, ¿sí? Siempre, siempre, siempre seremos muy gustosos de poder despejar todas las inquietudes que usted vaya teniendo. ¿Sí? Aquí estamos para aprender. Nuestra mentalidad siempre ha sido que el estudiante debe tener el mejor grado, la mejor atención, el mejor trato. Muy bien. Muy bien, me han enviado acá por interno, por WhatsApp. Correcto, chicos. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Sí, si alguien más lo hizo, puede enviarme de forma privada al grupo. Y está perfecto, chicos. ¿Listos? Muy bien. Ahora, veamos entonces de qué se trata con 4 proposiciones. Me van ayudando, a ver. Necesito de su colaboración para este ejercicio. A ver, primerito,
Como tengo ya 4 proposiciones, ¿cómo viene? ¿Cuántas filas? 8 de verdad y 8 falsos. Exactamente, Germán. 8 verdaderos y 8 falsos. Así es. Bien. Mis proposiciones se llamarían PQRS. ¿Sí? PQRS. Y ahora, bien. Como son 16 filas, ¿cómo salió el 16? El 16 sacaron de qué manera? 2 a la n, n es 4. 2 a la cuarta es 16, ¿verdad? Son 4 proposiciones, 2 a la cuarta, 16. La mitad, 8 verdaderos y 8 falsos, exactamente. No sé si hasta ahí todos tienen claro. Sería entonces, verdad, verdad, verdad. A ver, ¿qué serían? 8 verdaderos. Correcto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdaderos. Seguimos de 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y me faltó una o qué pasó? Me fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me ha faltado una fila, ¿verdad? Exacto. Me ha faltado una fila más. Déjenme aumentar. Aumentemos una filita más. A ver. Hagámosle. Luego, a ver, ¿cómo sería luego? La siguiente, ¿cómo quedaría? De 4 en 4. Correcto, la mitad, ¿verdad? La mitad de eso, exactamente. Sería la mitad de lo que hemos colocado anteriormente. Exacto, así es. Entonces, a ver, déjenme modificar esto para poder hacerlo completo. Ahora sí estamos. Entonces, esto sería. ¿Cuántas verdades, cuántos falsos dijeron? 4 verdaderos. A ver, déjenme ver. PQ. Me había faltado una fila. Ahora sí. 8 verdades, ¿verdad, primerito? 8 verdades. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 falsos. Muy bien. La segunda. ¿Cómo quedaría la segunda fila? Pero la segunda columna. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos. Exactamente. Así es. 4 verdaderos y 4 falsos. Y así termino. 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, viene lo siguiente. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo viene? ¿Cómo sería en este caso? La tercera columna. La mitad de 4. Correcto. Dos verdaderos, dos falsos. Exactamente, la mitad del anterior. Así es. Si el anterior fue 4, ahora sería 2 verdaderos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y así también la última columna. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría verdad. Un verdadero, un falso. Verdadero, falso. Verdadero, un falso. Correcto. Un verdadero, un falso. Y así alternado, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. No sé si todos llegaron a esa respuesta. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, Germán. Muy bien, chicos. Entonces, debemos de empezar por las tablas de verdad, dominando muy bien y lo demás ya se vuelve un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener proposiciones que ir realizando lecturas de oraciones proposicionales. Y claro, aquí hay muchísimos que, aquí hay ya operaciones. Ya van a ver ustedes full operaciones. Va a haber, ¿qué nomás? Va a haber algo como llamarlo, una suma. Algo como llamarlo, una multiplicación. Algo multiplicado por menos uno. ¿Y esos cómo van a llamarse? Se llaman negación,
inclusión, disyunción exclusiva, disyunción, sí, bicondicionales, condicionales, lógica, ¿cómo es? Se me fue. En sí, todo este tipo de lógica proposicional se encuentran ya con operadores matemáticos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí está claro. Hasta aquí. Sí, profe. Hasta aquí, muy claro. Muy bien. Disculpe, profe, Claro. molestarle. Se me trabó un poco, no escuché lo último que había explicado de disyunción o algo así. Ah, ya. Sí, justamente les mencionaba que con estas tablas de forma inicial van a venir ya más adelante que vamos a ver es el tema de operadores lógicos. Y en los operadores lógicos, inicialmente algo se va a parecer a una suma, a una resta, a una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué será una suma? ¿Qué será una resta? Una multiplicación. Entonces, esto en lógica proposicional lo vamos a llamar como una negación, lo vamos a llamar como una disyunción, como una conjunción, una disyunción inclusiva, una disyunción exclusiva, y así diferentes operadores, ¿sí? Existen los condicionales, bicondicionales, y en sí una infinidad de operaciones que podemos ir desarrollando. Y un poco más adelante hay algo que se llama leyes de Morgan. No sé, tal vez si han escuchado. Entonces, eso también es la parte ya un poquito más complicada. Sin embargo, en este momento vamos a hacer una pequeña inducción a lo que tal vez podremos presenciar un poquito más adelante. Entonces, les voy a poner la siguiente para poder ir avanzando, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se puede tratar algo que ya se va a venir luego. Veamos. Veamos dónde estamos. Pongo entonces lo siguiente. Veamos. Entonces tenemos de la siguiente manera. Vamos con la siguiente lámina. Entonces, tenemos aquí. Pongo aquí, operadores lógicos. Operadores lógicos. ¿Sí? Es algo llamándole simple, ¿sí? Es algo fácil. Inicialmente hay que dominarlo súper bien, eso sí es verdad. Si no lo dominamos esto, es más probable que nos domine el ex, la ex. Entonces, aquí sí. Esto, chicos, por ejemplo, si yo tengo P, que sería mi proposición, ¿sí? Mi proposición se llama P. ¿Cómo completaba la tabla? ¿Me ayudan? Luego que venía, ¿cómo se llenaba la tabla de P? Ya, no, solamente la columna de P. ¿Cómo llenamos? Aquí solo tener una sola de ellas. ¿Cómo sería? Verdadero o falso. No hay más, ¿verdad? Solo para P en este caso sería verdadero y falso. Nada más. No existe nada más en este caso. Verdadero o falso. Pero aquí ya les voy a presentar un operador lógico. Y este operador lógico se llama la negación. ¿Sí? Este operador lógico lo vamos a llamar como una negación. Y entonces, a la negación, ¿de qué manera se lo va a representar? No encuentro el símbolo de la ñ. Un segundito lo encontró. Acá estamos. Entonces, el operador lógico lo vamos a encontrar con esa linita, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo leo? Si lo vemos, esa linita, a veces puede ser con esa, como una pequeña L invertida, o a veces lo encuentran como el operador de ese churito de la ñ, ¿sí? Generalmente lo encuentran con esto. Sin embargo, en algún lugar, en algún texto, en algún documento, puede ser que lo encuentren con ese símbolo de la ñ. ¿Qué significa ese operador? Eso significa una negación, ¿sí? Es negar a toda mi proposición. Entonces, ¿cuál será la negación de verdad? Falso. El falso. Correcto. Esto sería entonces la negación a una verdad, lo vamos a llamar falso. Así es, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ir saliendo. Entonces, la negación de la verdad lo vamos a llamar
falso. Y a la negación del falso, ¿Verdad? verdad. Sí, al momento pues algo simple, algo simple. Y a esto usted lo llama generalmente en matemáticas, lo conocíamos como una multiplicación por menos uno, porque matemáticamente, ya vamos a ver esto también que el valor de verdad, porque eso llaman valores de verdad, el valor de verdad es 1, el valor de falso es 0. Por eso tal vez ustedes han escuchado quizá dentro de la informática o todo eso, que hay la codificación binaria. No sé si han escuchado alguna vez ustedes que dice que el sistema operativo y todo es a través de comunicaciones de ceros y unos. No sé si han visto Sí, algún momento, ¿verdad? Todo se viene sí. por comunicaciones de ceros y unos. Exactamente es así. Nace de la lógica matemática los ceros y unos. ¿A partir de qué? De una tabla de verdad, en donde un valor de verdad se llama 1, un valor falso se va a llamar 0. Entonces, verdad 1, falso 0. Entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo mismo funcionan esto, porque sí, esta lógica proposicional es un poquito media rara, porque a veces, nosotros matemáticamente, si yo multiplico por menos 1, 1 menos 1 es 0, pero 1 por menos 1 es 1. Pero aquí, ¿qué pasa? Entonces significa que cambio de posición, cambio de operación. Negamos por completo. Si digo, por ejemplo, y aquí, ojo, digo, hoy llueve. Hoy llueve. Entonces, esta es mi afirmación. Ya, yo digo, de acuerdo a la siguiente proposición, esto necesito negar. ¿Cómo niego a esto? Ya mi proposición está, ya, me dijo, es proposición. Es proposición. Hoy llueve. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo niego esta proposición? Utilizando no, la palabra no. Correcto, correcto, exactamente. Entonces, ¿cómo pongo esto? ¿Cómo sería? Hoy no Hoy llueve. no llueve. Correcto, hoy no llueve. Eso es negar a mi afirmación. Y en el examen, ¿cómo le van a poner? Le dice, por ejemplo así, dada la proposición hoy llueve, elegir la proposición NDP, así le ponen. Entonces, opción A, lloverá, por ejemplo así, invento, lloverá más tarde, y ya llovió, hoy no llueve. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿A, B o C? La Sí. C. La C, ¿verdad? ¿Por qué? Eso ya vamos a ir también aprendiendo de a poco, porque a la negación, mi lectura matemática o una lectura teórica es no. Entonces, si digo, hoy llueve, ¿cuál sería la contradicción a esto? Hoy no llueve. Ahí estamos negando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así es como se van a presentar estos operadores matemáticos. Una de estas operaciones ha sido la negación, ¿sí? La negación. Pero no solamente existe la negación. ¿Alguien recuerda qué otro operador más habíamos mencionado? ¿Qué más dije por ahí? No, sí, disyunción. Disyunción y conjunción les había mencionado, ¿cierto? Entonces, sí, hay la disyunción y hay la conjunción. Esta fue la negación. Vamos con la conjunción. Vamos a ver cómo funciona ya la conjunción. La negación es la única fácil, mejor dicho, no la única fácil, sino la única que solamente interpreta a una proposición. La negación, perdón, se fue. La disyunción, la conjunción y todos los operadores en adelante ya compara, ¿sí? Ya compara a dos proposiciones, ¿sí? Ya va a comparar a dos proposiciones. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar esto? Entonces, voy a colocar la siguiente tablita para que usted pueda ir identificando, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar con vamos con la conjunción, ¿sí? Esto es la conjunción.
En estos casos, ¿sí? Ya sea de cualquier conjunción, disyunción, vamos a trabajar con dos proposiciones. Una llamada P, dejo un espacio en la mitad y Q. Entonces, ¿cuántas columnas debería tener si ya tengo dos proposiciones? El número de filas sería 4. Correcto, 4. Entonces, completo mi tabla. ¿Cómo quedaría la tabla? La de verdad. ¿Cuántas verdades? La de P. ¿Cuántas verdades en P? 2 verdades y 2 falsos eran. Correcto, 2 verdades y 2 falsos. ¿Y la de Q? ¿Cómo quedaría? Aleatorios, verdad, falso, verdad, falso. Correcto, de forma alternada, verdad, falso, verdad, falso. Muy bien, hasta ahí muy bien. Ahora, ¿cómo se representa a la conjunción? ¿Sí? ¿Cómo representamos a la conjunción? La conjunción, ¿alguien tal vez ha visto, ha escuchado? P y se coloca, déjenme ver si encuentro este simbolito por aquí, es con un sombrerito hacia arriba. Y déjenme ver, debe existir ese simbolito dentro de lógica matemática. Bien, no encuentro. ¿Dónde estamos con los operadores lógicos? Aquí estamos. P. Q. Entonces, P conjunción Q. P conjunción Q. Asimismo, ¿qué sucede con una conjunción? Entonces, esto sí, ya hay que saberse de memoria. Pero la conjunción, usted puede hacer, esto es la conjunción, ¿sí? La conjunción, usted puede hacer referencia a ¿qué? A una multiplicación. La conjunción hace referencia a una multiplicación. Entonces, el valor de verdad, ¿qué número llevaba verdadero y qué número llevaba falso? ¿Verdadero qué número es? Verdadero 1, falso 0. Y falso Correcto. 0. Implícitamente, en su mente, aquí tiene el 1, aquí tiene el 1, aquí tiene el 0, aquí tiene el 0. Aquí está el 1, aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 0, ¿verdad? Esto en su mente. Si la conjunción dice que es una multiplicación, entonces, ¿qué será aquí? ¿Verdad o falso? En esta respuesta, ¿qué opinan? ¿Verdad? ¿Por qué? Uno ¿Cómo por estaríamos uno. operando? Correcto. Estaríamos operando como 1 por 1. Matemáticamente 1 por 1 es 1. Pero yo no puedo colocar en la tabla de verdad como 1, sino que coloco. El 1 se llama verdad. En la segunda fila, ¿qué opinan? 0. Falso. 0. Es decir, Falso. falso, porque si hablamos como una multiplicación, la multiplicación se va a llamar 0. Y el 0 es falso. En la tercera fila, ¿qué sería? Falso. Falso también, porque sería una multiplicación de 0 por 1. Y en la última, Falso. también Verdadero. falso. ¿Verdadero? Perdón. Es No, que no, no, 0, falso, falso. 0. No, no, sí. Correcto. Sería una multiplicación. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué verdadero o por qué falso? Yo diría Porque falso. 0 por 0 no es 1. No, estoy sí. Yo diría 0 por 0 es 0 y como estamos yendo en el, digamos, No, claro, sí. verdadero es 1 y falso es 0, entonces sería falso. Me confundí con otra operación, sí. Y correcto, correcto, chicos. Yo digo, a ver, esa matemática, 0 por 0 casi siempre es 0, ¿verdad? Sí. Casi siempre es 0, correcto. 0 por 0 casi siempre es 0, exactamente, ¿sí? Y a esa tabla le llamamos la tabla de conjunción. No sé si estamos claros.
Sí. Vamos ahora con una tabla de disyunción. Es casi exactamente igual. ¿Sí? P y Q. Ya, solamente para la negación es una sola proposición. Para las demás proposiciones ya hablamos de dos, perdón, las demás operaciones con dos operaciones. Vamos con una disyunción. ¿Cómo será entonces la disyunción? Para la disyunción tenemos asimismo un operador matemático. Un ratito, déjenme ver si encuentro el operador. Es ahora como una V, ¿sí? Es ese mismo sombrerito de la conjunción, pero ahora viene en sentido contrario, ¿sí? Entonces, sí, es prácticamente como una V. Entonces, bueno, aquí está. Sí, ojo que no es una V, sino es casi como una V, pero que es hacia arriba, ¿sí? La conjunción es este símbolo y la disyunción es este símbolo. Entonces, si la conjunción fue una operación con multiplicación, la disyunción, ¿qué operación tendrá? La disyunción vamos a nosotros a realizar como una analogía, como una operación matemática, haciendo referencia a una suma, ¿sí? Vamos a hacer referencia a una suma, pero con una pequeña excepción. ¿Cuál será la excepción en este caso? La excepción que vamos a tener es lo siguiente. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuánto sería sumando? El número 2. Correcto, el número 2. Pero existe el número 2. No. No existe el número 2, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto podemos llegar máximo? 0 A o 1. 1. No. Entonces, como el 2 se pasa, dejo en lo máximo que puedo llegar. ¿A cuánto puedo llegar máximo? A 1. A 1. Entonces, esto es 1. Si es 1, lo llamamos entonces verdad. En el siguiente caso, ¿cuánto podría ser la segunda fila? Verdad también. Verdad, porque ¿qué operación estaríamos realizando? Suma. Una suma. Una suma de 0 y 1, ¿verdad? 1 más 0 es 1, es decir, verdad. El siguiente caso, ¿cuánto sería? ¿Correcto? Sería 0 más 1, es decir, 0 más 1, 1. Y ese 1 lo llamamos verdad. Y el siguiente, 0 más 0, falso. 0 más 0 Cero. es 0, es decir, falso. Correcto. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, ¿estamos No. claros? Sí. ¿Puede repetir la Perfecto. primera parte? Perdón, Jefferson, Sí, sí, puede repetir la primera parte está. de la disyunción. Allá, de la disyunción. La primera parte, correcto. Aquí hemos dicho que esto es 1 y esto es 1. 1 más 1 es 2. Pero en lógica matemática no existe el 2 porque solo hay 0 y 1. Entonces, como aquí es 2, yo no puedo colocar 2. ¿Qué es el 2? Ya se pasó de quién? Del 1. ¿Cuál es el valor máximo que yo puedo colocar? El valor máximo que yo puedo colocar es 1. Entonces, como ya se pasó el 2, coloco lo máximo más cercano, sería el 1. ¿Y el 1 cómo se llamaba? Verdad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, entonces, así chicos, así es parte de nuestro sistema, pues en este momento que hemos visto por hoy, ¿sí? Hoy para ver si, sí, 1 hora y media por hoy. No sé si desean mañana también avanzar otro poquito más. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, por favor. Supuesto, Sí, por favor, mañana también. por Sí, por supuesto. Pero necesito de algo de ustedes. Necesito que hagan un deber. Va a haber deberes. Si quieren hacer deberes, si van a hacer. Claro, claro que yes. Claro que sí. Claro que yes. Correcto, chicos. Sí.
En realidad no es por malo ni porque estos manes me caen mal ni nada. No, la idea es que sí, quizá tal vez dentro del reglamento del Ministerio de Educación y todo nos dicen que no hay que mandar deberes, pero haciendo ejercicio se aprende. Y usted en la universidad, ya en primer semestre en adelante, va a tener deberes, pero como bestia. Ahí sí, deberes hasta decir ya, basta. Entonces, ¿qué nomás va a ser de tarea? Van a tener dos debercitos, chicos, ¿sí? Ya les voy a plantear aquí, ya les voy a poner aquí en la pizarra para que usted pueda desarrollar. Denme un segundito, solamente encuentro la tarea que está prevista para que usted pueda ejecutarlo, ¿sí? No es nada que no pueda realizar, es algo simple, es algo facilito. Entonces, primerito, a ver, hasta encontrar los ejercicios que usted va a desarrollar, primero va a consultar lo siguiente. ¿Qué va a consultar? Va a consultar, a ver, denme un segundo, dice. Ya, aquí una pregunta, buena pregunta, dice, buenas noches, disculpe la consulta. Después de haberme matriculado y sacar mi certificado, ¿tengo que acercarme a la universidad o esperar que me definan un horario en la página de la ESPE? ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien? ¿Alguien tiene Días conocimiento? antes del inicio a clases va a salir en el aula virtual de la página mismo que ya tenemos nuestra cuenta. Correcto. ¿Hay que acercarse a la universidad? No, Correcto. ¿Van a tener un horario de clases? no. Tampoco, así es. Sí, justamente. Una vez que realizaron ya su matrícula, con eso ustedes están completamente ya legalizada este proceso de nivelación, ¿sí? Ustedes en primer semestre, ahí sí tienen que acercarse, dejar ya ciertos requisitos que le va a solicitar y dentro de ellos, pues, el cupo que usted hoy tal vez no entrega en nivelación porque todo es virtual, no va a entregar. Pero ya en primer semestre, ahí sí le van a pedir ya el cupo, certificados médicos y algunos otros requisitos. Y sí, no van a tener ustedes horarios específicos de clases en la universidad, ¿sí? Es la única universidad en realidad que no les dan profesores ni horarios. A usted le cuelgan su plataforma, en la plataforma va a tener todas las materias, eso sí, todas las materias va a estar en la plataforma. Y de esas materias, en cada, por ejemplo, por mencionar matemáticas. Matemáticas le ponen ahí módulo 1 de matemáticas. Entonces, usted debe estudiar por su propia cuenta el módulo 1 y con ese módulo 1 usted va a prepararse y todo para la primera autoevaluación. ¿Cómo está distribuido, por cierto? ¿Sí? ¿Cómo está distribuido nivelación? Les voy a poner algo breve para que tengan un conocimiento general. ¿Sí? ¿Cómo está distribuido? En la universidad ustedes lo distribuyen de la siguiente manera. Nivelación se divide en dos parciales. ¿Sí? Parcial 1, parcial 2. El parcial 1 dura un promedio de 6 semanas. Sí, 6 a 7 semanas. Aquí el parcial 2 igual 6 a 7 semanas. ¿Sí? 6 a 7 semanas. ¿Cómo se divide este parcial? Este parcial se divide en tres exámenes. Autoevaluación 1. ¿Sí? Autoevaluación 1 del primer módulo. Esto es del módulo 1. Autoevaluación 2. Esto es del módulo 2. Y de ahí viene el examen parcial 1. El examen parcial 1 une todo el temario que haya avanzado en los dos módulos. ¿Sí? Este es el examen del parcial 1. Ahí viene el examen parcial 2, así mismo, de la misma manera. Autoevaluación 1 del módulo 3, perdón, del módulo 3. Autoevaluación 4 del módulo 4. Y viene el examen parcial 2 de la unión de los módulos 3 y 4. Y de aquí viene algo llamado el examen final. Para el examen final tenemos un promedio aquí de 2 semanas de preparación. ¿Sí? De 2 semanas. Entonces, aquí solamente existe un examen. ¿Sí? El examen. ¿Y esto qué incluye?
los módulos 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Es decir, es un examen acumulativo de todo. Y esto por cada materia, ¿sí? Es decir, en cada materia, ¿cuántos exámenes rinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exámenes en total. ¿Cuál es el examen más fuerte? El examen más fuerte siempre va a ser el examen final. Ese es el examen que en realidad es bastante complicado. ¿Por qué? Por la extensión total, de la materia. ¿Cuánto dura? 6 semanas más 6 semanas son 12 semanas, más 2 semanas son 14 semanas, ¿sí? Nivelación esto duran entre 14 y 15 semanas aproximadamente, ¿sí? 14 y 15 semanas es lo que dura nivelación, es decir, un promedio casi de 4 meses. Casi 4 meses es lo que dura nivelación. ¿Por qué? A esto aún no le estamos contando ¿qué? La primera semana, la semana 1. ¿La semana 1 para qué es? ¿Alguien sabe la semana 1? Módulo introductorio. La semana 1, correcto, es para el módulo introductorio. Módulo introductorio, una sola semana, un solo examen. ¿Sí? Entonces, ahí están las 16 semanas aproximadamente que se tiene de nivelación. ¿Sí? Esto es, a las 2 semanas. Que cada semana vamos a tener un examen. Cada 2 semanas es un examen. Cada 2 semanas un examen, cada 2 semanas un examen, cada 2 semanas un examen, y pues a cada 2 semanas más el examen final. ¿Sí? Una consulta, ¿y los exámenes son virtuales también? Sí, los exámenes son virtuales. Es probable que este examen final sea presencial. Es probable eso. Sí, porque el semestre anterior ya se estaba por evaluarse el examen final de forma presencial. Pero igual, continuó de forma virtual porque no hubo docentes asimismo. Entonces, en el caso de ustedes también es probable así que todo sea virtual, pero nadie lo descarta que quizá el examen final puede ser de forma presencial. ¿Sí? Y esto tanto para su modalidad en línea y modalidad presencial, los exámenes, ojo con esto, todos los exámenes para su modalidad en línea son presenciales, los exámenes también, y hablando de carrera. ¿Sí? Entonces, por eso, es algo probable. No les digo que puede ser que sí, que no. El semestre anterior ya estuvo con esta planificación que puede ser virtual, pero que puede ser presencial, pero al final siguió siendo todo de forma virtual. Claro que para estas autoevaluaciones me parece que les dan 15 minutos, y para el examen, dependiendo de la materia, les dan entre 20 a 30 minutos de examen. ¿Sí? Aquí les toman, me parece que en esta autoevaluación, si no estoy mal, son 10 preguntas. A ver, depende igual de la materia, son 5 o 10 preguntas. 5 o 10 preguntas y aquí son entre 10 y 20 preguntas. ¿Sí? Entonces eso. Así son como se desarrolla el proceso de nivelación en la ES. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. No. Ya, a ver entonces. Les voy a enviar la siguiente tarea para que lo puedan desarrollar. A ver, es la primera parte. A ver, ¿dónde estamos? Sí se ve. ¿Me confirman? Sí, se ve, profe. Perfecto. Y esto, a ver. Es fácil, solamente hay que identificar cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones. ¿Sí? Justamente lo que se trató el día de hoy. Y ya vamos a ver la siguiente clase, pues, los demás temas dentro de este concepto. Para ello, la siguiente consulta, ojo con esto,
a tener una pequeña consulta, que son los operadores lógicos, o también conocido como, se puede encontrar como tablas de verdad, operaciones con tablas de verdad. ¿Sí? Operadores lógicos, o también lo voy a encontrar como operaciones con tablas de verdad. Solamente las tablas, ¿sí? Solo las tablas lo van a encontrar. Parece que son 6 o 7 tablas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Sí, este es... Profe, yo tengo una pregunta. Claro. La prueba es, digamos, se realiza un profesor, pero es debido al temario, porque algunas veces algunos profesores, hay un temario, pero saben dar otras preguntas. Eso quisiera saber, es más mi duda. Y así es, en realidad, es algo que pasó ya en el último examen. Bueno, esto dentro del tema de biología, por ejemplo. No sé si alguien está aquí para medicina. Es algo que pasó justamente en biología, que en el parcial anterior hubo un temario que fue evaluado sin estar dentro de los módulos de estudio. Entonces, y claro, la ventaja de medicina de la promoción anterior que trabajamos es porque ya habíamos trabajado una promoción atrás, que fue la primera promoción, y ya teníamos ese módulo, entonces ya sabíamos cómo va a ser también ese examen, y se les dio por si acaso, mencionamos que les dijimos, por si acaso, veamos este contenido, porque el semestre anterior fue evaluado, y tenga, en el examen fue evaluado ese tema sin estar dentro de los contenidos. Y así ha habido, por ejemplo, en el campo de física también, temas evaluados que no están 100% en el contenido de estudio. Así es, chicos. O también hay casos que dentro, esto pasa, por ejemplo, en el tema de matemáticas. En matemáticas hay el caso que está en el contenido, pero no es evaluado. Hay temas que están de más en el contenido y que nunca han sido evaluados. Entonces, esos pues a veces sí lo descartamos porque no son en realidad que tienen una relevancia total, y aprovechamos el tiempo con los temas pues que sí son evaluados. Y sí, es así el curso de acompañamiento pues que nosotros también trabajamos dentro del proceso de nivelación para la ESPE. Y como bien lo mencionó hace rato la chica que estaba también, hemos trabajado durante ya, en sí, antes se daba el examen exonera, el examen propio de admisión de la ESPE, ahí también ya llevamos trabajando, y actualmente pues ya llevamos con, esa sería la 5ª promoción desde que corresponde al tema de nivelación virtual que no tienen profesores. Así de chicos, entonces, ya sea que tomen su curso tal vez particular o que se autoeduquen, al final usted dedíquese al máximo. Y quizá tal vez si alguien aquí que esté repitiendo sabe en realidad el tema de la complejidad y de la cual estamos hablando, ¿sí? No sé, tal vez si alguien aquí repite, tal vez nivelación. ¿Alguien de aquí repite? No, nadie, ¿sí? Ninguno de ustedes repite. Es la ventaja también que estamos con estudiantes que podemos aprovechar nivelación y pasar a la primera, porque ustedes han visto los grupos. ¿Cuántos estudiantes hay nuevamente repitiendo nivelación? Y como mencionó la chica mismo hace rato, dijo que no se pasa por promedios, sino se pasan solamente las mejores calificaciones. Por ejemplo, para medicina, que fue el ejemplo que dijo, no entran los 120 que son ahora, solamente ingresarán 50, 70 se van a quedar fuera. Así es, chicos, es la realidad de la ESPE. Así es, chicos, entonces, hagan esta tarea, si pueden hacer una captura en este momento, hagan una captura y pueden enviarla al grupo, tal vez, para que lo tengan los demás también, ¿sí? Al que lo haga la captura, y súbalo en el grupo. Y este deber, chicos, si todos para el día de mañana, para que puedan, para poder tener. Mañana a la misma hora, 7 en punto de la noche, tendríamos nuestra clasecita, ¿sí? Así, chicos, chicas, un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, y pues será un gusto también el día de mañana poder contar con su presencia. Nos vemos, chicos. Alguien tal